Voy a comenzar ahora entonces compartiendo mi pantalla. El trabajo que presenté para ustedes, o que planteo presentarles a ustedes es homoparentalidad, transexualismo e identidad. Y ofrecer, para aclarar el tema y trabajarlo, un caso en particular que lo llamé una madre que dona esperma. Ahí pueden ver, bueno, en esta presentación, una bandera de Argentina, mi país, el slide del Congreso y una foto mía como expresión de deseos tomada el año pasado en el Congreso presencial de la Asociación Latinoamericana en Colombia, quizá como les decía, como una expresión de deseos para volver a encontrarnos en el próximo año en un congreso presencial, si el estado sanitario de nuestros países nos lo permite. Vamos entonces a empezar a trabajar con estos temas. Quiero plantearles entonces qué perspectivas o qué miradas están involucrados en este programa que pensé presentarles, y allí vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de derechos humanos, que va a recorrer toda la presentación como concepto. Tengo un muestreo de casos que seleccioné para ustedes y quiero comentarles algo, y finalmente, como les decía, voy a trabajar un caso en especial. Como les decía entonces, quiero empezar por el derecho. Voy a tomar al derecho como la palabra de la legalidad que rige, que delimita, que marca el accionar de las personas, que le pone coto o que busca poner coto al accionar de las personas, entendiendo esta ida y vuelta que hay entre el derecho y los seres humanos de un determinado lugar, que frente a algunas modificaciones que se hacen culturales, ideológicas, populares, pueden de alguna manera solicitar al derecho que haga legal lo que es legítimo. En este sentido, voy a tomar entonces estos aspectos del derecho y voy a trabajar sobre ellos, puntualmente relacionándolo con este tema de la transexualidad específicamente. Voy para eso a plantear algunas nociones del derecho. El derecho a la salud, principalmente, donde la doctrina es unánime al reconocer que la salud no se reduce solo al aspecto físico del sujeto, sino que abarca la salud psíquica, siendo la identidad un pilar en ella. Según Garuti y Masioche, el bienestar psicofísico del individuo se vería turbado si no le fuese reconocida su real identidad sexual. El derecho a la identidad sexual, en Revista de Derecho Civil, esto ya está planteado desde el año 1981. Si como parte de un criterio de salud se puede entender que en el libre desarrollo de la personalidad se sitúa la reasignación quirúrgica de sexo dentro del derecho que tiene el ser humano al libre desenvolvimiento de su personalidad, entonces, desde el derecho a la salud podremos argumentar que el cambio de sexo y el nombre registral se justifica por cuanto no se trataría de una libre y arbitraria decisión del transexual, sino como una consecuencia de terapias hormonales, intervenciones quirúrgicas, dirigidas a secundar una tendencia natural o para evitar efectos negativos sobre la salud. Este concepto, sobre el cual vamos a volver con las modificaciones acorde al tiempo,
lo pueden ver en esta página que allí aparece de la doctora Casas en Intersexualité. Según declaración de la Organización Mundial de la Salud del año 1946, se observa en ella que la salud es un estado de completo bienestar psíquico, mental y social, no consistiendo solamente en la ausencia de enfermedad. Vamos a ver entonces cómo este concepto de bienestar psíquico es mucho más amplio que la separación entre salud y enfermedad y qué aspectos entran entonces en juego en este concepto del bienestar. Con este tema se pone en el tapete algo que relacionado con el padecimiento psíquico podemos plantearlo con que no implica una patología. Esto nos permitió o ha permitido abrir, entre otras cosas, este debate sobre derechos que si bien no está relacionado con la presencia o ausencia de patología, como dijimos, ha exigido poder pensar en la búsqueda del bienestar de las personas. Siguiendo con esta idea de hablar de derecho y del bienestar de las personas, vamos a hablar entonces de un concepto que viene ligado al tema de esta presentación, que es el derecho a la identidad. Para ello voy a tomar una frase de Fernández Cisarego, que define al derecho a la identidad como el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad, diciendo que identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. En Argentina, en el año 2012, se legisla con una nueva ley, la 26.743, que establece el derecho a la identidad de género de las personas. Legisla entonces que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona, conforme a esta identidad de género, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad, entendiéndose entonces que identidad de género como la vivencia interna e individual, tal como cada persona la siente. O sea que el género va a estar determinado de manera individual, tal como cada persona la siente. Y esto ha sido una modificación que ha permitido, a su vez, ciertos avances importantes sobre algunos aspectos que hasta ese momento o la forma en que hasta esos momentos se estaba trabajando y se estaba investigando y se estaba actuando, y sobre todo en lo que hace a la modificación de los documentos de identidad. Puede entonces corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal de cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Continúa la ley, en su artículo 3, que toda persona podrá solicitar la rectificación registral de sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, y establece requisitos para ello. Presentar una solicitud, entonces, será uno de los requisitos básico, requerir la rectificación registral de la partida de nacimiento, y el nuevo documento nacional de identidad correspondiente expresará el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Esta última frase la remarco en función que la casuística seleccionada para mostrarle más adelante fue previo a esta ley
y van a ver las modificaciones que se generaron a partir de esta situación. Vamos a tomar entonces, como otro tema, así como hablábamos de derecho, ahora vamos a hablar de psicología. Y voy a empezar con este tema retomando algo de lo que decía Fernández Sarego, que si bien es abogado, es muy interesante para dar inicio a este tema. Decía entonces que identidad es aquello que hace que cada uno sea uno mismo y no otro, es decir, que se forja en el pasado, desde el instante mismo de la concepción, donde se hallan las raíces y sus condicionamientos, pero traspasando el presente existencial se proyecta al futuro. Podemos decir entonces que la identidad es fluida, como el ser mismo, no es acabado y finito, sino que ella se crea con el transcurrir del tiempo, con el tiempo. Agrego a esto que la identidad se forja previo al instante de la concepción. Se forja en el deseo de los padres, aun cuando no esté la concepción en curso, aun cuando no se haya planteado en concreto el tener un hijo. La identidad futura nace a partir del deseo que los padres tengan de ese hijo y a partir del deseo que no tengan de ese hijo. Jorge Luis Borges, entre sus muchos escritos, tiene este que me parece sumamente interesante en relación con la identidad. Dice, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Me parece riquísimo este texto porque está definiendo cómo somos a partir de imágenes, de restos de imágenes que están en nuestra memoria, que van formateando nuestro ser actual, las modificaciones, lo inconstante de esta identidad, cómo esta fluctúa y nos va llevando por distintos caminos hasta completarnos en el momento último de la muerte. Uno es en tanto vive, pero se transforma en tanto sigue viviendo. En los dominios del psicoanálisis y de la filosofía, la identidad es seguramente una de las nociones más controvertidas. Sin embargo, hay un consenso razonable en el campo psicoanalítico respecto a la existencia de una estrecha relación entre el desarrollo psicosexual, que fue la contribución original de Sigmund Freud, y el nacimiento del sentimiento de identidad, que son dos aspectos diferentes que en esta última parte, cuando habla del nacimiento del sentimiento de identidad, lo plantean Grinberg. Y lo tomo como marcar algunos autores porque excede la presente ponencia. En realidad, hablar de identidad y de identidad sexual puntualmente sería un seminario en sí mismo. Otro autor, en Portugal, Coimbra de Matos, en el año 96, resalta el hecho de que la identidad es una construcción eminentemente personal. Fíjense que también toma este concepto que planteaba antes sobre las modificaciones, sobre lo constructivo de la identidad, no como algo dado, permanente e inestable. Y corresponde esta construcción al producto de las tareas identificatorias. Afirma que la percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tenemos del otro, o la que el otro tiene de nosotros, es indicada por la introyección de lo que necesitamos y por la proyección de lo que deseamos. Como volvemos a esta suma de fragmentos de los espejos rotos de Jorge Luis Borges. Sin dejar de lado la identidad biológica ni el programa genético para su desarrollo,
el autor reclama para el medio ambiente afectivo, humano y sociocultural la capacidad de proceder a modelaciones y transformaciones específicas, viendo al individuo por lo menos en cierta medida como una creación del sistema relacional en el que convive. Señala también que él mismo es un creador activo de sí mismo en mayor grado que lo que es construido por el otro. Pero es siempre en la relación biunívoca donde el individuo se conoce y se reconoce. Hoy podemos hablar de multivocidad o de multidiversidad como tránsito de la cultura binaria, hablando específicamente de lo que a identidad sexual se refiere. Vamos a volver sobre este tema. ¿Cuál es el criterio social de la sexuación? El reconocimiento de la influencia social en una sexualidad que parecía ser una función natural al servicio de la reproducción y la vida amorosa, sacó a la luz una enorme variedad de prácticas que no se enmarcan en esta visión, que vienen estando en revisión desde hace varios años, pero de manera vertiginosa en los últimos años. Con esta conceptualización se reconoce un modo multifacético de la sexualidad, un aspecto social, relacional o vincular, un aspecto procreativo y un aspecto ligado al goce. Con el último aspecto se rompen los tradicionales esquemas morales y religiosos, desde la permisividad hasta la prohibición. En base a ello, los profesionales de la salud revisaron sus parámetros a la hora de diagnosticar sobre los sujetos y, naturalmente, sobre su consecuente intervención clínica. Hablábamos anteriormente de la diferencia entre normalidad y patología, cuando lo que pasamos a plantear ya no es sino patología y una marcada línea divisoria y normalidad, sino de vivencias subjetivas y padecimientos psíquicos que pueden no constituirse en una entidad psicopatológica. Volvemos entonces a normalidad o patología. El cambio de parámetros y su línea demarcatoria con esta patología no solo se ubica como una clasificación nominal o nosográfica, sino como un modo de acceder a la terapéutica. Y en esta, ¿qué posturas pueden observarse para la modificación de esta patología? Por una postura moral, una postura religiosa, una postura médica, una postura psicológica, jurídica, la opinión pública, y cada una de ellas da su enfoque y su aceptación o resolución dentro de ella. Algunas respuestas: el psicoanálisis habla de género, el género intrapsíquico. La medicina aporta la intervención quirúrgica o los tratamientos hormonales. Y el derecho aporta la reasignación de género registral, con las modificaciones, en Argentina al menos, que esta nueva ley de reasignación de género ha permitido resolver o ha permitido acompañar en esta modificación a las personas que así lo requirieran, con el solo hecho de solicitarlo jurídicamente. Vamos a hablar de transexualismo y transvestismo, que es el tema que recorre esta ponencia. Al transexualismo se lo describe como una situación existencial que se despliega en la dimensión intersubjetiva y que por lo tanto no puede ser ajeno a una valoración ética y jurídica, siguiendo con el autor Fernández Cesarego Carlos en Derecho a la Identidad Personal del año 1992, un texto de Editorial Astrea de Buenos Aires. Se refiere a las personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes a un género diferente al que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas para adecuar su apariencia física, biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. Transvestismo. El transvestismo se refiere a las personas que gusta de presentar un aspecto mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes considerados socialmente como propios de un género diferente al suyo. Y ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo o sus características sexuales de forma permanente. La entidad Red Transgénera planteó que incluye en su agrupación a aquellas personas cuya identidad o expresión de género
difiere de las expectativas convencionales sobre el sexo físico. Propuso para estas personas el nombre de transgénero o transgénera. Voy a tomar una autora, Sylvia Bleichmer, para plantear la posición teórica desde la psicología. La sexualidad es un recorrido que se constituye como un complejo movimiento de ensamblajes y resignificaciones, de articulaciones provenientes de diversos estratos de la vida psíquica, con una fuerte incidencia cultural e ideológica, lo cual nos obliga a un deslinde riguroso de los elementos presentes en la llamada constitución de la identidad sexual. Fíjense cómo Sylvia Bleichmer, entre líneas, en este pequeño texto que extraje de ella, también nos da cuenta de la construcción y el movimiento en esta constitución de la identidad. Voy a retomar parte del texto de la Ley 26.746 de Argentina, que estableciendo el derecho a la identidad de género de las personas, continúa en otra parte que para el cambio de identidad de género en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni la realización de terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Retomo lo que ya había planteado anteriormente para pasar a trabajar los casos que tuve ocasión de conocer. Previo entonces a esta modificación de la sanción de la mencionada ley, previo a la reasignación de sexo quirúrgico, se exigía una pericia psicológica para hacer un análisis de estas personas requirentes del cambio de nombre, del cambio de identidad, del cambio de documentación y del sexo quirúrgico. Y voy a contarle entonces algunos casos trabajados en ocasión de estos pedidos. Una de estas personas decía: el disfraz es mi cuerpo, no las ropas de mujer. Fíjense la vivencia entonces que la ropa de mujer estaba relacionado con lo que ella era. El disfraz era su cuerpo masculino. Otro texto que me parece que da mucha cuenta de lo que quiero contarles, decía: yo no uso mis documentos porque el que está ahí no soy yo. O sea, se desconocía en su documento nacional de identidad, con la foto y con el género que allí estaba asignado. La mayoría de los protocolos de reasignación quirúrgica o de identidad que requerían que el solicitante hubiese vivido y se desenvolviera en su nuevo rol de entre 12 a 24 meses antes de la aceptación de la cirugía, y a esta fase se la denominaba desde la vida real o RLT. Debían acreditarlo de alguna manera, documentarlo. Muchas veces era con personas que atestiguaban, con testigos que daban cuenta de la vivencia de al menos 12 o 24 meses con este cambio de género. Algunos puntos periciales requeridos: si el sexo registral se corresponde con el sentimiento, estructura personal de base, si había identificación sexual femenina, en qué momento evolutivo del desarrollo se produjo, si es acorde a la indumentaria, a los modales, si se está en presencia de un sujeto femenino, si hay trastornos de la identidad sexual, si hay alguna alteración psicopatológica y si el cambio de nombre redundaría en beneficio para el solicitante, para su familia o para su devenir. Fíjense qué interesante. Arranca pidiendo si tendrá que determinarse el grado de incapacidad psicológica relacionado u ocasionado por la disociación a nivel sexual que padece el actor. O sea, que daba cuenta que el hecho en sí mismo de estar solicitando un cambio quirúrgico, un cambio de sexo quirúrgico y documentación,
ya planteaba la incapacidad psicológica, que haga batería de test, si hay sentimientos profundos, hay sufrimiento, hay alteraciones del carácter, pérdida del sueño, hay descompensaciones. Si de someter al actor a tratamiento de rehabilitación sería suficiente para mudar su inclinación mental y adecuarla a sus atributos físicos y cualquier otro punto de interés psicosocial. Este me parece interesantísimo porque da cuenta de una visión muy particular del momento en el que estos trabajos periciales se hicieron. En este caso, entonces, se sirva informar sobre la evaluación de su identificación sexual femenina y todo otro dato que encuentre de interés al respecto. El fundamento es la petición judicial de autorización para intervenir quirúrgicamente para modificación de sus genitales externos. Este es el único caso que, más allá del resultado de la pericia psicológica, que era propicia para su petición, siguió la querella por características propias de este sujeto. Conveniencia o no de practicar la operación de cambio de sexo directo. Y el perito desde qué momento el señor se siente hombre, qué padecimiento psicológico le genera su condición física y si la cirugía de reasignación de sexo modificará este padecimiento y en qué grado. ¿Qué metodología se implementó? Entrevistas semidirigidas, una técnica gráfica de la figura humana, cuestionarios desiderativos, y algunos inventarios y Roger. Depende del caso. Los diagnósticos fueron trastorno paranoide 1, neurosis histérica 1, estructuras narcisistas 3, trastornos de identidad, disociación severa y negación 1, trastorno de la identidad sexual los 6 y estructuras vulnerables los 6 que traigo como muestra. Más preguntas que respuestas. Tengo más preguntas que respuestas. ¿La ablación de un órgano y la sustitución por otro daría solución a una problemática de identidad, puntualmente la del registro de la identidad sexual? Con la salida quirúrgica, ¿se está en el contrasentido de reconocer que la constitución del psiquismo, en tanto ser mujer u hombre, se sitúa nuevamente en el plano del cuerpo? Podemos pensar entonces cuál es el sentido de la cirugía en tanto algunos evaluados solo buscaban el cambio de nombre y no deseaban la cirugía. El acto de poner el cuerpo y exponerlo a ese otro que operará sobre él podría poner coto a la sufriente subjetividad. ¿Puede entenderse a la ablación como un fracaso del psicoanálisis en función de la pregunta inicial de uno de estos puntos de pericia? ¿Un cuerpo nuevo va a resolver un problema de identidad? ¿Podemos encontrar similitudes con la cirugía de otras prótesis estéticas que modifiquen la imagen rechazada? ¿Qué consecuencias trae la pérdida del nombre en tanto significante primario? Las explicaciones desde el género no alcanzan. La cirugía para volver a las dos categorías de determinación identitaria binaria inicial tampoco. Como todo en nuestra práctica psicológica, se requiere la evaluación del caso por caso para expedirse independientemente de la legalidad del acto quirúrgico y las medidas generales que se tomen al respecto. Vamos a hablar ahora de homoparentalidades y diversidad, donde se cruza la ciencia, el deseo y la justicia. En la primera parte de la exposición vimos que las mutaciones sociohistóricas actuales producen profundas transformaciones en la organización y en el funcionamiento, no solo en el aspecto individual, recientemente comentado, sino en lo familiar y en la pareja. Estas alteraciones, entendidas como expresión de la diversidad propia de nuestra época y ya no como desviaciones de un modelo idealizado, lo que han hecho es poner el acento en un proceso de pérdida de hegemonía de modelos únicos, identidad sexual, familia y parentalidad. Mucho ha transcurrido desde la película de la década del 60, los tuyos, los míos y los nuestros, dando cuenta de una diferente constitución de familia, pero autorizada en aquella época, ambos viudos y cumpliendo así con el precepto de hasta que la muerte nos separe. La constitución
parental en el advenimiento de padre y madre. Es posible con el mismo género y sexo, es posible desde dos trans, con distintos géneros y sexos, en un modo distinto de distinto género, trans y hetero. Un tema tan complejo requiere un análisis muy profundo que no solo sobrepasa las posibilidades de esta ponencia, sino que me declaro incapaz de realizarlo, ya no acabadamente, sino que con la amplitud que considero necesario hacerla. Para poder avanzar, considero que más allá de pensar en un modelo familiar en particular, es importante pensar en la necesidad social de instituir reglas. Cada familia podemos pensar entonces que construirá una legalidad propia, establecerá sus ideales, los lugares y funciones de cada uno, esperablemente en resguardo de los derechos humanos de todos sus integrantes. Cuestionar los estereotipos con que somos educados y educamos abre a la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relaciones entre los seres humanos. Por ello voy a abocarme a un aspecto que me genera muchas más preguntas si es que esto es posible. Las parejas homosexuales o trans mujeres podrán engendrar hijos con donación de esperma. Las parejas homosexuales o trans varones podrán alquilar vientres con esperma de uno u otro o de ninguno de ellos. Las parejas formadas por dos personas del mismo sexo anatómico, femenino, pero donde uno es trans, podrán engendrar hijos. Las parejas formadas por dos personas del mismo sexo anatómico, masculino, pero donde uno es trans, vamos a ver un. Esta es una constitución particular de una familia donde el sexo anatómico de ambos es masculino, pero no así el género. Independientemente del cuerpo que habitan, F y G se conocen, se enamoran, conviven, se unen en matrimonio igualitario. Luego de la sanción de la ley que lo habilita, uno de ellos cambia su DNI y se vuelven a casar con el nuevo DNI de F, con cambio de nombre y de género civilmente otorgado. Deciden ser padres. Siendo hombre y mujer según su género, pero ambos desde sus características biológicas, genética, hormonal, anatómica y fisiológicamente hombres, buscan ser padres con vientre subrogado. La búsqueda es ser padres biológicos. La pregunta entonces es, ¿quién dona el esperma? ¿La que expresa su deseo de ser madre o quien desea ser padre? La ciencia resuelve el tema. El esperma de quien desea ser madre no puede utilizarse por exceso de hormonas femeninas que la llevaron a la azoospermia. Esta nueva constitución de la familia une tres vertientes: el deseo, el derecho y la ciencia. Para el derecho y el psicoanálisis, el ser trasciende lo anatómico. La medicina hace su aporte, resuelve el problema del esperma. Podría resolver el tema del cuerpo anatómico si la madre estuviese dispuesta a someterse a cirugía de ablación. Dice F, tener y ser no es lo mismo. En un modelo multiverso se puede tener identidad femenina sin renunciar al pene. Se puede ser madre sin pasar por el embarazo, ni el parto, ni la lactancia, ni la adopción, ni la aportación de óvulo, ni la aportación de esperma. La maternidad y la paternidad son funciones, son constructos psíquicos. En Argentina la legislación no contempla aún algunas de las múltiples posibilidades que la ciencia podría aportar a la diversidad parental, pero algún lugar hay para los padres-madres en estas condiciones. Hay lugar legalizado y protegido para el por nacer en estas condiciones. Hay legalidades que se le otorgan en tanto la madre no adoptó, no engendró, no donó, pero no deja de ser un tema reciente en nuestro país. Es lo suficientemente amplio como para pensar y seguir abriendo a preguntas más que respuestas que cierren al saber. Desde el paradigma de la complejidad se pone en cuestión entonces la inalterabilidad de las matrices simbólicas otorgadas por el sistema o estructura del parentesco.
como en la primera parte de la exposición, este binomio padre-madre expresado de modo tradicional tampoco alcanza. Madre que dona esperma, ¿es madre o padre? ¿Seguimos ligando a lo biológico? ¿Podemos ampliar este concepto y sostenerlo desde el punto de vista de la función más allá de lo físico? Si venimos trabajando y aceptando según las investigaciones de género que este es un constructo sociopsicológico y por lo tanto no está en el cuerpo, ¿cuál es el porqué de esta cirugía? Si no se es hijo o padre por sustento biológico, ¿por qué la búsqueda de la madre de donar esperma? Por el momento solo puedo pensar que lo único que permanece estable es la necesidad del cumplimiento de la función de amparar al sujeto en un vínculo de amor y la prohibición del incesto. Que en la simetría adulto-niño, el adulto se haga cargo de un cuidado amparador. Que el amparo se enmarque en lo que la cultura a la que se pertenece instituye como regulación, prohibido o permitido. Algunos aportes finales. El reparto del poder en la pareja parental en la sociedad actual se manifiesta aún con vacilaciones y ambivalencias en el ejercicio de funciones, roles o género. Aún persiste en el imaginario social y de las parejas la representación de la madre como figura central de la crianza de los hijos. Sin embargo, coexisten múltiples formas de resolver la crianza más inclusiva y sin discriminar géneros. Y finalmente, me permito parafrasear a Sócrates: solo sé que cuando más aprendo, más siento que no sé. Cuando más aprendo, más siento que no sé. Muchísimas gracias.